El viaje de Carolina. Mi nombre es Carolina. Tengo 43 años y llevo 15 de ellos casada con Marcos, un hombre increíblemente paciente y cariñoso. Nuestra relación ha sido siempre una de respeto mutuo y apoyo incondicional. Siendo honestos, no es perfecta, ninguna lo es, pero siempre hemos encontrado formas de cuidarla. Él tiene un trabajo estable, de esos que te atan a una rutina y que a veces puede volverse predecible. Yo, en cambio, tengo un trabajo muy dinámico, soy profesional en el área de turismo, y paso gran parte del tiempo viajando por el mundo. Desde que empecé a trabajar en esta industria, he conocido lugares fascinantes y personas de todas las culturas. Mi pasión es diseñar experiencias únicas para nuestros clientes. Esto me ha llevado a convertirme en una pieza clave en la empresa donde trabajo, algo que Antonio, mi jefe, nunca deja de recordarme. Llevo casi una década trabajando para él, y nuestra relación ha evolucionado de un respeto profesional a una amistad llena de confianza y complicidad. Antonio tiene unos 50 años, pero lleva los suyos con elegancia. Es un hombre carismático, seguro, y con una energía que siempre logra motivar al equipo. Lo admiro profundamente por su capacidad de liderar, por su visión para los negocios y, aunque no lo admitiría en voz alta, por esa forma de mirarme como si realmente entendiera quién soy. Hasta hace poco, todo en nuestra relación era estrictamente profesional. Sin embargo, en los últimos meses, algo ha cambiado. Gestos que despiertan dudas. Todo empezó de forma sutil. Durante un viaje de negocios a Marruecos, Antonio comenzó a mostrarse más atento conmigo. No era algo obvio, sino pequeños detalles, asegurarse de que me sintiera cómoda, invitarme a cenar cuando el resto del equipo prefería quedarse en el hotel, y comentarios que rozaban la frontera entre lo amistoso y lo personal. Por ejemplo, una noche en Marrakech, mientras paseábamos por un mercado nocturno, mencionó lo bien que me quedaba el vestido que llevaba. Fue un cumplido casual, pero su tono dejó entrever algo más. Tienes una elegancia natural, Carolina. Es raro encontrar algo así, me dijo. Me reí nerviosamente, desviando la conversación, pero no pude evitar sentir un leve cosquilleo. Con el tiempo, sus gestos se hicieron más frecuentes. Flores en mi habitación del hotel, notas escritas a mano agradeciendo mi trabajo, incluso un día organizó una reunión en un restaurante que sabía que quería visitar. A pesar de sus intenciones, siempre era respetuoso, nunca cruzaba un límite claro. Sin embargo, había una tensión en el aire que no podía ignorar. Me sentía confundida. Por un lado, me halagaba su atención, y no voy a mentir, me intrigaba lo que podría significar. Por otro lado, tenía a Marcos, el hombre que ha sido mi compañero en las buenas y en las malas. La culpa se mezclaba con la curiosidad, y cada vez me costaba más separar mis emociones. La confesión. Decidí que lo mejor era hablar con Marcos. Sabía que ocultar lo que estaba sintiendo no era la solución, y nuestra relación siempre había estado basada en la honestidad. Una noche, después de regresar de otro viaje, me armé de valor. Él estaba en la sala, con un libro en las manos, completamente ajeno a la tormenta que llevaba días rondándome la cabeza. Marcos, ¿podemos hablar un momento?, le dije, tratando de mantener la voz firme. Dejó el libro a un lado y me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Claro, ¿qué pasa? Respiré hondo antes de comenzar. Le conté todo, cómo Antonio había comenzado a comportarse de forma diferente, cómo eso me hacía sentir, y cómo no podía dejar de pensar en lo que implicaba. Mientras hablaba, mis palabras se llenaban de dudas y temores. Temía que se molestara, que me pidiera renunciar a mi trabajo, o peor,
que empezara a desconfiar de mí. Cuando terminé, hubo un silencio incómodo. Marcos no dijo nada de inmediato, simplemente me miraba, como si procesara todo lo que acababa de decirle. Finalmente, habló. Carolina, siempre he confiado en ti. Si esto es algo que necesitas explorar para entenderte mejor o para cerrar ese capítulo de curiosidad, no voy a detenerte. Lo único que te pido es que seas honesta conmigo y me cuentes cómo te sientes después. Me quedé en shock. No esperaba esa respuesta. Su comprensión me desarmó, pero también me hizo sentir una gran responsabilidad. A partir de ese momento, tomé la decisión de enfrentar mis emociones con la misma transparencia que él había mostrado. El viaje a España. Cuando Antonio me informó que el próximo viaje de negocio sería a España, no pude evitar sentir una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. El viaje estaba programado para coincidir con una importante conferencia en Barcelona, y sabíamos que sería una oportunidad crucial para nuestra empresa. Pero lo que realmente me mantenía inquieta no eran las reuniones ni los eventos programados, era la posibilidad de que algo más pudiera suceder. La noche antes de partir, mientras terminaba de empacar, Marcos entró en la habitación. Me observó en silencio por un momento antes de acercarse. ¿Estás lista?, preguntó, pero había algo más en su voz, un subtexto que no necesitaba ser dicho en palabras. Sí, creo que sí, respondí, sin mirarlo directamente. Recuerda, Carolina, esto no cambia nada entre nosotros. Haz lo que sientas que necesitas hacer. Aquí estoy, como siempre, para cuando vuelvas, dijo mientras me abrazaba. Sentí una mezcla de gratitud y una punzada de incertidumbre. Su apoyo incondicional me conmovía, pero también me hacía cuestionarme si estaba siendo egoísta al embarcarme en algo que no entendía del todo. Cuando aterrizamos en Barcelona, la ciudad nos recibió con su característico aire de historia y modernidad. Las calles vibraban con la energía de turistas y locales, los edificios modernistas parecían susurrar secretos de tiempos pasados, y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Antonio estaba especialmente animado, más relajado de lo habitual. El itinerario estaba lleno de reuniones con socios y visitas a posibles colaboradores. Durante el día, todo transcurrió con normalidad. Ambos éramos profesionales en nuestra labor, presentando proyectos, negociando acuerdos y asegurándonos de que cada detalle estuviera perfecto. Pero por las noches, la atmósfera cambiaba. Antonio solía invitarme a cenar, alegando que era importante mantener buenas relaciones con los contactos que habíamos hecho durante el día. Sin embargo, siempre elegía lugares pequeños, apartados, con una intimidad que me ponía nerviosa e intrigada al mismo tiempo. Una de esas noches, mientras caminábamos de regreso al hotel después de una cena con clientes, Antonio rompió el silencio que había entre nosotros. Carolina, me gusta cómo trabajamos juntos. Eres especial. Sus palabras flotaron en el aire, acompañadas por la brisa fresca de la noche barcelonesa. Gracias, Antonio. Creo que somos un buen equipo, respondí, intentando mantener un tono neutro, aunque mi corazón latía con fuerza. Él me miró con una sonrisa, pero no insistió. Esa era una de las cosas que más valoraba de Antonio, su capacidad para leer el momento y no presionar. Pero esa tensión no resuelta quedaba entre nosotros, como una línea trazada que ambos parecíamos querer cruzar, aunque ninguno se atrevía del todo. Finalmente, llegó la última noche del viaje. Habíamos cerrado acuerdos importantes, y el equipo estaba satisfecho con los resultados. Cuando regresé al hotel después de nuestra última reunión, lo encontré todo perfectamente tranquilo. Subí a mi habitación, y al abrir la puerta, una sorpresa me esperaba.
Sobre la cama, cuidadosamente dispuesto, había un vestido rojo de corte elegante. Era simple pero sofisticado, el tipo de prenda que no podía pasar desapercibida. Junto a él, un delicado juego de lencería de encaje. Había también una pequeña nota, escrita con la caligrafía firme y refinada de Antonio. Carolina, esta noche es para celebrar. Si aceptas, me gustaría invitarte a una cena especial. Antonio. Mis manos temblaban mientras sostenía la nota. Sentí que el tiempo se detenía mientras miraba el vestido, la lencería, y procesaba lo que esto significaba. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente corría en 1000 direcciones. ¿Debía aceptarlo? ¿Qué esperaba realmente Antonio de esta cena? Y quizás lo más importante, ¿qué esperaba yo? Decidí darme una ducha para aclarar mi mente. El agua caliente relajó mis músculos, pero no mis pensamientos. Mientras me enjabonaba, repasaba todas las conversaciones que había tenido con Antonio, las miradas, los gestos, las palabras no dichas. También pensé en Marcos, en nuestra conversación antes de partir, y en la confianza que había depositado en mí. Al salir de la ducha, me miré en el espejo mientras me secaba el cabello. Había algo diferente en mi reflejo esa noche. No era solo el vestido rojo ni el maquillaje que comencé a aplicarme con cuidado, era una sensación de anticipación, como si supiera que esta noche marcaría un antes y un después en mi vida. Cuando estuve lista, me coloqué los tacones y salí de la habitación. Antonio me esperaba en el vestíbulo. Al verme, sus ojos se iluminaron y me dedicó una sonrisa que parecía cargada de significado. «Estás hermosa», dijo, su voz baja pero firme. «Gracias», respondí, tratando de parecer tranquila, aunque por dentro mi corazón seguía latiendo desbocado. La cena fue en un restaurante pequeño y encantador en el barrio gótico. La iluminación tenue, las mesas decoradas con velas, y la música suave de fondo creaban una atmósfera íntima que parecía sacada de una película. Antonio había reservado un rincón apartado, donde nadie podría interrumpirnos. El menú era exquisito, y cada plato venía acompañado de un vino cuidadosamente seleccionado. Conversamos sobre nuestros proyectos, nuestras vidas, y poco a poco la conversación fue derivando a temas más personales. Antonio tenía una habilidad especial para hacerme sentir cómoda, y esa noche no fue la excepción. En un momento, mientras hablábamos sobre nuestros viajes favoritos, Antonio tomó mi mano sobre la mesa. Fue un gesto sutil, pero cargado de significado. No retiré mi mano, y en ese instante, sentí que todas las dudas que había tenido se desvanecían. Cuando salimos del restaurante, la noche estaba fresca, y la ciudad parecía envolverse en un silencio mágico. Antonio me miró, y aunque no dijo nada, su mirada lo decía todo. El regreso al hotel. La caminata de regreso al hotel fue un momento de introspección. Mientras subíamos en el ascensor, no podía evitar pensar en cómo había llegado a este punto y en cómo este viaje a España, aparentemente como cualquier otro, estaba cambiando mi vida de formas que aún no entendía del todo. De regreso a casa. Cuando regresé a casa, Marcos me recibió como siempre, con un abrazo cálido. Me sentí aliviada al estar de vuelta en nuestro espacio seguro. Después de desempacar, nos sentamos juntos en el sofá, y como habíamos acordado, le conté todo. No solo los hechos, sino también cómo me había sentido en cada momento. Fue una conversación honesta, sin filtros ni adornos. Para mi sorpresa, Marcos no mostró celos ni reproches. Escuchó cada palabra con atención, haciendo preguntas para entender mejor lo que había pasado. Al final, me miró con una sonrisa tranquila y dijo:
me alegra que hayas podido vivirlo de forma consciente y que estemos aquí, hablando como siempre. Esa noche, sentí que nuestra relación había cambiado. Había una conexión más profunda entre nosotros, una confianza renovada que fortaleció nuestro vínculo. Un nuevo equilibrio. El regreso a casa, como siempre, estuvo marcado por la mezcla de emociones que suelen acompañarme después de un viaje largo. Me gusta la sensación de volver a mi espacio, a mi rutina, a la vida tranquila que Marcos y yo hemos construido juntos. Sin embargo, esta vez había algo diferente en mí, una sensación que no sabía bien cómo describir. No era solo cansancio o el alivio de volver, sino una especie de calma extraña, como si algo dentro de mí se hubiera reacomodado. Cuando crucé la puerta, Marcos estaba en la cocina, preparando una taza de té como suele hacer antes de dormir. Me saludó con una sonrisa cálida y un abrazo prolongado. Aunque no dijo nada, sus ojos parecían escrutarme, como si intentara leer en mi rostro todo lo que había ocurrido durante mi ausencia. ¿Cómo fue el viaje?, preguntó con su tono habitual, aunque detecté un matiz de curiosidad más profunda detrás de sus palabras. Intenso, pero productivo. Cerramos varios acuerdos importantes. Intenté sonar casual, pero sabía que no tardaríamos en abordar el tema que realmente estaba en el aire. Esa noche, después de desempacar y acomodar mis cosas, me senté junto a Marcos en el sofá. Habíamos acordado hablar con sinceridad sobre lo que ocurriera, y aunque estaba nerviosa, sabía que debía cumplir mi parte del trato. No quería que hubiera secretos entre nosotros. Marcos, quiero contarte lo que pasó, comencé, mirándolo a los ojos. Él dejó la taza de té sobre la mesa y se acomodó en el sofá, adoptando una postura relajada pero atenta. Asentí mentalmente, agradecida por su disposición a escucharme sin prejuicios. Le narré los acontecimientos de forma clara, comenzando por los gestos de Antonio, la nota con el vestido rojo y cómo me había sentido en cada momento. No omití ningún detalle, incluyendo mis dudas, la cena en Barcelona y cómo esa experiencia me había hecho reflexionar sobre mí misma, sobre nuestra relación y sobre mis propios deseos. Hablarlo en voz alta me ayudó a organizar mis pensamientos y a darle un sentido a todo lo que había vivido. Marcos escuchó con paciencia, sin interrumpirme ni mostrar señales de incomodidad. Su capacidad de mantenerse sereno me sorprendió, aunque también me dio una sensación de alivio. Cuando terminé de hablar, hubo un breve silencio entre nosotros, durante el cual mi corazón latía con fuerza. Finalmente, Marcos tomó la palabra. Gracias por contarme todo, Carolina. Sé que no debe haber sido fácil para ti. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Lo que más valoro de todo esto es que fuiste honesta, no solo conmigo, sino también contigo misma. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Su respuesta no solo era comprensiva, sino también profundamente reflexiva. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó, mirándome con interés genuino, no como alguien que busca juzgar, sino como alguien que quiere entender. No lo sé, Marcos. Creo que más que arrepentirme, siento que necesitaba vivirlo para entender ciertas cosas sobre mí misma. No se trata solo de lo que pasó con Antonio, sino de darme cuenta de que nuestras decisiones, por más difíciles que sean, siempre tienen algo que enseñarnos. Marcos asintió, como si mis palabras resonaran con algo que él también había estado pensando. Lo importante es que esto no nos aleje, sino que nos haga más fuertes. Hemos pasado por mucho juntos, Carolina, y no voy a dejar que una experiencia cambie lo que somos. Al contrario, quiero que sigamos creciendo, que sigamos descubriendo formas de ser felices juntos.
Esas palabras se quedaron conmigo mucho tiempo después de que las pronunció. Me hicieron darme cuenta de lo especial que era nuestra relación y de lo afortunada que era de tener a alguien como él a mi lado. Un nuevo ritmo. A medida que las semanas pasaron, nuestra dinámica como pareja comenzó a cambiar de formas sutiles pero significativas. Empezamos a hablar con más libertad sobre nuestros pensamientos, nuestros miedos y nuestros deseos. No porque antes no hubiera confianza, sino porque esta experiencia había abierto una puerta que ni siquiera sabíamos que existía. Yo, por mi parte, me sentía más conectada conmigo misma. Había algo en esa experiencia que me había permitido comprender aspectos de mi vida que antes me parecían confusos o que simplemente ignoraba. Mi relación con Antonio también se reconfiguró. En el trabajo, seguíamos siendo un equipo eficiente y profesional, pero ahora había una complicidad que iba más allá de lo laboral. No buscábamos prolongar lo que había ocurrido, pero tampoco pretendíamos ignorarlo. Había un entendimiento mutuo, una aceptación de que lo vivido era parte de nuestra historia, pero no definía quiénes éramos. Con Marcos, las cosas florecieron de una manera que nunca hubiera anticipado. Empezamos a planear escapadas juntos, pequeños viajes que antes postergábamos por mi trabajo. Descubrimos nuevos pasatiempos compartidos y encontramos formas de redescubrirnos como pareja. Me sorprendía la facilidad con la que podíamos hablar de temas que antes parecían tabú o que simplemente no se nos ocurría abordar. Incluso la intimidad entre nosotros se transformó. Había una frescura en nuestra relación, una sensación de curiosidad mutua que parecía haber renacido. Es como si, al haber enfrentado esta situación con honestidad y apertura, hubiéramos encontrado nuevas formas de querernos y valorarnos. Lecciones aprendidas. Esta experiencia me enseñó que el amor y la confianza no son conceptos estáticos, sino que evolucionan con el tiempo y las circunstancias. También comprendí que no siempre tenemos todas las respuestas, y está bien sentirse confundida o insegura en ciertos momentos. Lo importante es enfrentar esas emociones con valentía y abrirnos a la posibilidad de aprender de ellas. Al final del día, lo que más valoro de este proceso no es solo haber vivido algo diferente, sino haberlo hecho de una manera que fortaleciera los pilares de mi relación con Marcos. Porque más allá de todo, él sigue siendo mi compañero, mi refugio y la persona con quien quiero compartir el resto de mi vida. El equilibrio que encontramos no fue fácil ni inmediato, pero fue genuino. Y eso, creo yo, es lo que realmente importa.